¿Te imaginas volver a ver a tu amigo nerd de la secundaria convertido en un papacito? Dale like a este video y cuéntame si pudieras enviarle un mensaje a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Hoy resumimos. La historia comienza con Hattori Maika de niña, quien le muestra un dibujo a su madre de la casa que quiere cuando sea grande. Lo primero que su madre le pregunta es por qué se dibujó sola sin un esposo, ya que creía que la felicidad de una mujer estaba en el matrimonio. Le pidió que cuando creciera y encontrara a un hombre adecuado no lo dejara ir por nada. Años después, Maika trabaja en una gran compañía y tal como le prometió a su madre, tuvo su primer novio a los 20 años. Pero ahora que está a punto de cumplir 30, aún no se ha casado. En el ascensor se encuentra con su novio Matoba Narimitsu. Llevan 3 años saliendo y ese día era su aniversario, por lo que creía que pronto recibiría una propuesta de matrimonio. Por mensajes planean celebrarlo en el apartamento de Narimitsu con una comida simple solo para ellos dos. En ese momento, una compañera de trabajo llamada Rena se acerca a Maika y la critica diciéndole que tiene la piel muy reseca. Esto la irrita pues era una fecha importante. Rena le pregunta qué día era, pero Maika evita responder. Esa noche Maika va a casa de Narimitsu. Mientras cocina para él, su teléfono no deja de sonar. Sin embargo, él no responde, usando la excusa de que eran llamadas de broma y no quería interrumpir el momento. Aprovechando la ocasión, ella le recuerda su promesa de que consideraría el matrimonio si salían durante 3 años. Pero en lugar de hablar sobre el tema, él le dice que olvidó comprar el vino y que saldrá a buscarlo. Por supuesto, no deja su celular. Poco después, Maika recuerda que olvidó comprar la crema batida y lo llama para que la compre, pero Narimitsu no contesta. Sin otra opción, va tras él para comprarla. En el camino lo encuentra, pero cuando va a saludarlo, Ren aparece y lo abraza. Durante la conversación, ella le pide quedarse en su casa, pero él le dice que Maika está allí y que esa noche no podía. Como las mujeres enamoradas podemos ser muy tontas, Maika decide llamarlo, pero el hijo de la remolacha no contesta y le dice a Rena que si sigue así, Maika se dará cuenta. Rena, molesta, le pregunta cuándo terminará con ella, pues antes le había prometido que lo haría pronto. El muy descarado responde que el momento debería ser el correcto, ya que Maika está por cumplir 30 y siente presión por casarse, aunque eso no sucederá con él. Con el corazón destrozado, Maika regresa a casa de Narimitsu por sus cosas. Enseguida llega él con el vino, pero antes de que diga algo, ella le pregunta cuándo pensaba decirle que quería terminar. Él se queda mudo mientras ella se marcha con el corazón roto. Al día siguiente, Maika intenta cubrir con maquillaje sus ojos hinchados de tanto llorar. Una compañera de trabajo se le acerca para contarle que ese día se anunciará al nuevo presidente y que según los rumores está guapísimo. Sin embargo, Maika no tiene cabeza para pensar en otra cosa que en el engaño de su exnovio. Más tarde, el nuevo presidente llega a la compañía. Todos guardan silencio ante su imponente presencia. El atractivo hombre se presenta como Satori Shun e inmediatamente comienza su presentación. Pero apenas ve a Maika se queda inmóvil. Su empleado de confianza le habla para que continúe. Y segundos después se revela que por alguna razón él la conoce, aunque ella parece no recordarlo. Al rato, Maika pasa por uno de los pasillos y escucha las voces de Narimitsu y Rena. Él le dice que no pueden hacer esas cosas en la oficina, pero a ella parece no importarle. Cuando Maika se asoma a través de una de las ranuras de la puerta, Rena parece darse cuenta y sonríe con malicia al abrazarlo, sabiendo que ha ganado. Rápidamente, Maika se va y para sí misma dice que no ha hecho nada malo, pero no se da cuenta de que Shun la ha visto. Esa noche, Maika intenta hablar con Narimitsu, pero él le dice que es una molestia. Cuando ella insiste en que le explique qué tipo de relación tiene con Rena, él finalmente le dice que ya lo ha descubierto y no era necesario explicar. Le pide que deje de molestarlo y que terminen de una vez. Horas después, Maika recibe una llamada de su madre, quien la presiona para que lleve a su novio a casa. Además, le recuerda que ella va a cumplir 30 y que es tiempo de que se case. Al día siguiente, Shun ve a Maika en el pasillo y un recuerdo de la secundaria viene a su mente, por lo que probablemente estuvieron juntos. Más tarde, Ren alcanza a Maika en el comedor para burlarse de ella, diciendo que la carne del estofado que hizo estaba dura y sin sabor. Esto enfurece a Maika, quien quiso gritarle, pero como estaban rodeadas de personas, se contuvo. Sin embargo, Rena la hizo ver como si ella estuviera armando un escándalo sin razón. Para no seguir discutiendo, Maika decidió irse. En las escaleras corría sin control hasta que chocó con Shun, quien le pregunta qué le pasaba. Cuando Maika levanta la mirada y se da cuenta de que es él, se disculpa, pues sabe que es el presidente de la empresa. Pero Shun no pudo resistir y le preguntó si su problema era con la chica del comedor.
Al principio ella se negó, pero ante su mirada insistente confesó que su novio la engañó con ella. Creía que había sido una tonta por haberle creído mientras trataba de reír para no llorar. Shun, al ver esto, le dijo que no tenía que fingir una sonrisa, lo que hizo que ella soltara unas lágrimas. Shun la secó y le propuso inesperadamente convertirse en novios falsos para vengarse de su exnovio infiel. Sin embargo, su propuesta venía con una condición. Ella debía ayudarlo a romper su compromiso impuesto por su madre. Sí, sé que puede parecer lo más cliché del mundo, pero tiene un plot twist, lo prometo. Por supuesto, ella lo rechaza, pues cree que es una locura. Para ella fue un shock descubrir el engaño, pero la venganza le parece demasiado extrema. Sin embargo, cuando él le pregunta qué pasará con ellos dos, por un momento duda y le pide tiempo para pensarlo. Pero ese tiempo llega más rápido de lo que imaginaba, pues cuando regresa a su oficina, Rena anuncia a los cuatro vientos su compromiso con Narimitsu. Mientras alardea sobre la propuesta de matrimonio, le lanza miradas de desprecio a Maika, quien no tarda en ir directo a la oficina de Shun para aceptar su trato. A la mañana siguiente, Maika ve entrar a Shun en el elevador, pero cuando sus miradas se cruzan, prefiere desviar la mirada y cambiar de camino. Esto no pasa desapercibido para Shun, quien luego la alcanza en el área de descanso para preguntarle por qué lo hizo. Maika le aclara que prefiere tratarse como presidente y empleada en la oficina, pero él le recuerda que su acuerdo no era ese, sino que debían parecer una pareja. Luego se acerca insinuantemente y le pide tener una cita al día siguiente para fortalecer los lazos. Al otro día, Maika espera ansiosa a Shun preguntándose en qué momento llegó a estar en esas circunstancias. Enseguida, Shun llega en un auto último modelo y como un caballero le abre la puerta. Adentro, él se acerca para ajustarle el cinturón, aunque por un momento ella cree que la va a besar. Luego le pregunta algo y lo llama presidente. Él de inmediato le pide que de ahora en adelante lo llame por su nombre, pues debe tener confianza. Posteriormente, le pregunta cuál es su cita ideal. Para su sorpresa, Maika solo quiere una comida tranquila en casa, ya que disfruta cocinar y la simpleza. Sin perder tiempo, Shun la lleva a su apartamento y cocina para ella. Allí se revela que desde muy joven tuvo que cuidarse solo y por eso tiene habilidades culinarias. Durante la comida, Maika le pregunta por qué quiere cancelar su compromiso. Él le explica que no tiene planes de casarse y, aunque intentó explicárselo a la chica, ella no quiso aceptarlo. Debido a esto, Maika le promete hacer todo lo posible para ayudarlo. Al rato, Shun le coloca desprevenidamente un collar. Al principio ella intenta decirle que es muy caro, pero él la abraza y le dice que ahora esa palabra no debe existir entre ellos. Además, le advierte que si vuelve a llamarlo presidente, la besará. A la mañana siguiente, Rena y Narimitsu se encuentran con Maika en el ascensor. Rena enseguida se acerca para hacerle burla, pero antes de que pueda decir algo más, Shun llega y la besa en la mejilla. Además, le pide a la pareja infernal que no le cuenten a nadie más sobre ellos. Por supuesto, Rena no se queda con la duda y se acerca a preguntarle a Maika si hay algo entre ellos. Pero Maika la interrumpe y le dice que encontró un error en sus cálculos, por lo que debería tener más cuidado en el futuro. Enseguida toma sus cosas porque se le hace tarde para una reunión con un cliente. Rena, frustrada por el regaño, se sienta en su cubículo cuando suena el teléfono. La persona detrás de la línea llamaba para avisar que la reunión había sido cambiada de ubicación. Sin embargo, Rena, en venganza, decide no decirle nada a Maika, quien pierde la reunión y tiene que disculparse con los clientes. Cuando regresa a la oficina, Maika se da cuenta de que unos documentos importantes no están en su escritorio. Rena los ha tomado para destruirlos en el triturador. Maika no pierde tiempo y después de recuperar los documentos, la enfrenta por lo que ha hecho. También sospecha que ella recibió la llamada del cambio de ubicación y al escuchar sus respuestas vagas confirma sus sospechas. Le dice que sabe que no le cae bien, pero debe ser profesional y no mezclar lo personal, pues está afectando a todo el equipo. Rena no se queda callada y la acusa de envidiarla por ser feliz. Justo cuando dice esto, unas fotos de Narimitsu con varias mujeres llegan a los correos internos. Rena, furiosa, le reclama a Narimitsu cuando llega y ambos tienen una fuerte discusión frente a todos. Horas después, Narimitsu espera a Maika en la salida y, echando humo, le pregunta si ella es la responsable de todo, pues es la única que no aparece en las fotos. Maika se queda inmóvil ante su agresividad y justo cuando él está a punto de golpearla, Shun llega al rescate. Le dice que también ha recibido el correo y que en las fotos aparece la hija de uno de sus clientes importantes. Poco después, su asistente informa que el cliente ha decidido no hacer negocios con ellos. Molesto, Shun despide de inmediato a Narimitsu y le advierte que no permitirá que vuelva a acercarse a Maika.
Al día siguiente, Maika se entera de que Rena, avergonzada, también ha enviado su renuncia. Luego, Maika se reúne con Shun y descubre que él fue quien envió las fotos a todos para hacer justicia por ella. Aunque Maika se preocupa por el cliente que perdieron, Shun le explica que este nunca se enteró de lo de su hija, así que todo está bien. Toda la situación hace que Maika se sienta triste por haber creído en alguien que no lo merecía. Shun la abraza y le dice que lamenta que haya tenido que pasar por todo eso. Conmovida, Maika le confiesa que estar junto a él le da tranquilidad. Más tarde, Shun se reúne con su asistente y mientras conversan sobre lo sucedido, su asistente le pregunta por qué le gusta tanto Maika. Entonces Shun responde que lo ha malinterpretado. No es que le guste, sino que su plan es vengarse de Hattori Maika. En ese momento se revela que cuando era joven no tenía apellido ni dinero, pero sobre todo su apariencia era distinta a la de ahora. Shun sufría de sobrepeso y lo único positivo en él eran sus calificaciones. En casa tampoco era mejor, su madre trabajaba en un bar nocturno y no le prestaba atención. Debido a su bajo estatus en la jerarquía social, era objeto de bullying. Un día Maika apareció en su vida y por primera vez alguien fue amable con él. Ambos compartían un gusto por las novelas románticas y de esa manera comenzó a acercarse a ella hasta volverse buenos amigos. Sin poder esconder sus sentimientos, le confesó lo que sentía y le pidió que fuera a un lugar si ella sentía lo mismo. Sin embargo, esperó y esperó, pero ella nunca apareció. Finalmente, al final del día, Maika le envió un mensaje diciéndole que lo sentía, pero no creía que funcionarían como pareja. Shun pensó que al igual que el resto de las personas, ella lo menospreciaba por no tener dinero ni apariencia. Afortunadamente, su suerte cambió cuando su madre se casó con un empresario sin hijos, quien vio en él el potencial de ser su sucesor gracias a sus buenas calificaciones. A partir de allí, Shun juró cambiar su apariencia para que nadie volviera a humillarlo. Pero al ver a Maika, todo su resentimiento regresó. Coincidentemente, necesitaba un peón para deshacerse de su compromiso, por lo que usaría a Maika y mataría a 2 pájaros de un tiro. Al día siguiente, Maika se siente mal y decide retirarse para ir al médico, pero debido a lo débil que estaba, casi se desmaya cerca del ascensor. Shun la ve y enseguida la toma entre sus brazos, cancela todos sus compromisos y la lleva a su casa para cuidarla. Horas después, Maika despierta sintiéndose mejor gracias a los cuidados de Shun. Él, al verla recuperarse, le ofrece alimentarla. Sin embargo, a Maika no le parece apropiado, ya que todavía son jefe y empleada. Entonces, Shun toma su mano y le dice que si fueran novios, podrían tocarse todo lo que quisieran. Luego le propone que sean pareja de verdad. Pero Maika retira su mano y repite las mismas palabras que le dijo antes. No funcionaríamos como pareja. Esto es un detonante para Shun, quien revive todos los recuerdos dolorosos de su pasado. Con el corazón roto, le pregunta qué tiene que hacer para que finalmente se fije en él. Maika no entiende, pero antes de preguntarle qué pasa, Shun se retira. A la mañana siguiente, Maika no puede dejar de pensar en la expresión de Shun el día anterior y se pregunta si hablaba en serio o si solo estaba bromeando. Pero sus pensamientos se ven interrumpidos cuando su amiga le pregunta si Shun y ella tienen algo porque él se ha comportado como un caballero. Maika lo niega de inmediato, por lo que su amiga le dice que el presidente suele ser atento con todos sus empleados. Ahora está segura que lo que dijo la noche anterior no era más que una broma. Mientras tanto, Shun está reunido con su asistente, quien al notar cómo se comporta con Maika le pregunta si realmente quiere vengarse de ella o si en el fondo aún tiene sentimientos no resueltos. Shun intenta negarlo, aunque no es muy convincente, pero en ese momento su secretaria anuncia que su madre ha ido a visitarlo. La mujer ha venido a avisarle que tienen una comida con su prometida. Shun por supuesto se niega, diciendo que quiere tomar sus propias decisiones de ahora en adelante, ya que siempre la ha obedecido. Pero su madre le recuerda que gracias a ella ahora ostenta el puesto de presidente, así que no puede desobedecerla o perderá todo lo que ha conseguido. Más tarde, la familia de su prometida lo está esperando. Su madre luce ansiosa porque ha pasado un tiempo y él no aparece. Finalmente llega, pero solo para pedirles perdón y explicarles que no puede casarse con su hija porque su corazón pertenece a otra persona. Al día siguiente, Maika tropieza con la prometida, quien le derrama el café encima. La chica, con una expresión desquiciada, la invita a una de las oficinas para ayudarla a limpiarse, aunque en realidad quiere que Maika se ponga su ropa. Maika encuentra esto extraño, pero la sigue. Afortunadamente, el asistente de Shun la ve y corre a avisarle.
Dentro de la oficina, la prometida confiesa que siempre ha deseado conocer el lugar donde Shun trabaja. En ese momento, Maika recuerda las palabras de Shun cuando le dijo que la chica no quería aceptar que él no deseaba casarse con ella. Pero lo que realmente la asusta es cuando la prometida revela que ya sabía quién era Maika, pues la ha investigado. Ante su insistencia de ser la prometida de Shun, Maika le dice que ellos están saliendo. La chica, con una mirada desorbitada, le responde que eso es una mentira porque ella es quien más conoce a Shun. Justo en ese momento, Shun llega, temeroso de que la chica le haya hecho algo a Maika. Al verificar que está bien, le reclama por haber involucrado a las personas que lo rodean, además de aclarar que Maika es la persona más importante para él. La prometida no acepta su negativa y le dice a Maika que ama todo de él, incluso su pasado doloroso. Entonces muestra una foto de antes y Maika se da cuenta de que él es Kagaya, su antiguo amigo de la secundaria. Shun, avergonzado, le pide enseguida que se vaya, pero ella aún está en shock por lo descubierto. Desde ahí, la historia nos lleva a la perspectiva de Maika sobre lo ocurrido en el pasado. Ella recuerda a Kagaya como uno de los chicos más serios de su clase y odiaba que sus compañeros lo acosaran. Poco a poco se fueron acercando por su amor a las novelas. Estar con él la hacía sentir tranquila, la misma sensación que ahora tiene al estar con Shun. Sin embargo, lo que ha pasado hace que Shun ponga distancia entre ellos. Al ser ignorada por él en la salida, Maika recuerda lo que pasó después de su propuesta. Su madre creía que lo más importante era el estatus, por lo que al verla con Kagaya le dijo que debía alejarse de él porque era alguien de estrato bajo y además poco atractivo. A Maika le pareció terrible que su madre hablara mal de una persona tan importante para ella, así que decidió mantenerlo lejos de todo eso. Pero a quien más culpaba era a sí misma, porque no tuvo el valor de decir nada ni de ir a verlo para explicarle. Solo pudo enviarle un mensaje diciéndole que no harían buena pareja. Esa noche Shun la llamó para decirle que ya no necesitaban seguir fingiendo que tenían una relación, porque su compromiso había sido cancelado oficialmente. También le advirtió que de ahora en adelante no la contactaría fuera del trabajo. Mientras tanto, Shun ha descubierto que se ha mentido a sí mismo queriendo vengarse de Maika, pero al final el único lastimado ha sido él. De vuelta con Maika, después de recordar todo lo que ha pasado, decide que no ocultará más sus sentimientos. Se dirige directamente a la oficina de Shun, pero en lugar de encontrarse con él, se topa con su madre, quien sigue furiosa por la cancelación del compromiso y no tiene intención de quedarse tranquila hasta que su hijo se case con una familia prestigiosa. Maika no puede aguantar más y defiende las decisiones de Shun. La mujer se da cuenta de que ella es la razón por la que su hijo ha desobedecido sus órdenes y le deja claro que no descansará hasta que acepte su posición. Después que la madre de Shun se va, Maika le confiesa al asistente que hubiera querido ayudarlo en algo. El asistente le dice que todavía hay algo que puede hacer por él, porque los traumas de su pasado aún lo persiguen y si alguien puede ayudarlo a superarlo, es ella. Enseguida Maika va tras Shun, quien ha regresado a su pueblo natal, exactamente al mismo lugar donde la esperó en el pasado, solo que esta vez es diferente porque Maika sí aparece. Shun no entiende por qué Maika está allí, así que ella rápidamente aclara que no quiere que desaparezca de su vida como antes. Inmediatamente, Shun le pide disculpas, confesando que se acercó a ella con la intención de vengarse, creyendo que la odiaba, pero se dio cuenta de que todo era mentira. Maika solo le devuelve el libro que le dio cuando estaban en la secundaria. Le dice que su vida era aburrida hasta que él apareció y que a diferencia de lo que él pensaba, su confesión la hizo feliz. Pero fue ella quien no se sintió digna de estar con él. Incluso hoy en día sigue sin sentirse digna de estar a su lado. Sin embargo, todavía le gusta. Antes de que pueda decir otra palabra, Shun la abraza, le dice que la ama y la besa. Luego van al hotel y pasan la noche juntos. A la mañana siguiente, Shun le pide recorrer el pueblo para recordar viejos tiempos. En su caminata se encuentra con la madre de Maika, quien al verla con alguien tan apuesto le pregunta quién es. Shun enseguida responde que está saliendo con Maika y le muestra su tarjeta de presidente. La madre de Maika, que solo se guía por el estatus, le dice que aprueba su relación y le pide que no lo deje ir por nada del mundo. Shun nota su incomodidad y cuando la mujer los invita a su casa, inventa una excusa para que los deje ir, diciendo que solo están ahí por trabajo. Más tarde caminan por la playa y Maika se disculpa por lo obvia que es su madre. Shun le dice que su madre lo único que hace es preocuparse por ella, al igual que la suya. Pero justo cuando parece que su felicidad está a punto de comenzar, Shun debe viajar a los Estados Unidos por un problema imprevisto con un contrato. Lo que no se imaginaba es que durante ese tiempo su madre hará que transfieran a Maika a otra ciudad muy lejos. Cuando Shun se entera, la llama de inmediato pues sospecha que su madre tiene que ver con su traslado. Pero Maika, al descubrir que su madre está detrás de todo, le dice que no haga nada.
Estará al frente de un proyecto importante y quiere probarle que es digna de estar con él. Shun se siente feliz de que ella luche por su amor y aunque quiere que esté a su lado, decide apoyarla. Unos días después, Maika llega a Osaka, el lugar donde ha sido transferida. Al principio se siente perdida porque todo es distinto a la central, pero un atractivo joven llamado Kato Yugo aparece justo a tiempo para apoyarla. Kato ha estado en la central, así que entiende que el ambiente es muy diferente, por lo que enseguida le ofrece su ayuda, aunque Kato parece tener motivos ocultos para acercarse a ella. Mientras tanto, Shun va a ver a su madre para preguntarle por qué ha transferido a Maika. Al principio, ella intenta negarlo, pero Shun le deja claro que ella sabe la verdad. La madre solo le dice que será interesante ver cuánto tiempo duran juntos, porque parece que Maika no luchó mucho por quedarse y solo decidió irse. Esa noche, Shun la llama, pero justo en ese momento, Kato se acerca a Maika. Ella, para no ser irrespetuosa, no contesta la llamada y en su lugar le escribe un mensaje diciéndole que lo llamará luego. Al mismo tiempo, a Shun lo atormentan las palabras de su madre sobre Maika. Por otro lado, Maika no entiende nada de lo que hablan en las reuniones de trabajo, lo que la lleva a trabajar sin descanso y a no contestar las llamadas de Shun. Con Shun ocurre lo mismo, se sumerge en su trabajo y muchas veces no puede contestar las llamadas de Maika. Es así como la distancia entre ellos crece cada vez más. Un tiempo después, Kato le informa a Maika que la han elegido para presentar una propuesta en Tokio. Al principio duda, pero Kato le da la confianza para que siga adelante con ello. Esa noche, después de mucho tiempo, finalmente Maika y Shun pueden hablar. Ella le da la noticia de que irá a la central a verlo, aunque solo será por un día. Shun se alegra de poder verla, aunque siente que el tiempo será muy corto para estar juntos. Justo cuando le dice que le extraña mucho, Kato se acerca y le dice que la acompañará a casa. Esto hace que Shun comience a sentir celos, aunque no se los demuestra a Maika. Más tarde, cuando Kato deja a Maika cerca de su casa, llama sospechosamente a alguien y le dice que todo marcha según el plan y que se encargará de ella. Al día siguiente van a Tokio y presentan la propuesta. Al rato, Maika está hablando por teléfono cuando Kato recibe la agenda de Shun. En ese momento está a punto de ser atropellada por una bicicleta, pero Kato la salva en el último instante. Sin embargo, su mano resulta lastimada. Más tarde, Maika va con Kato a un hotel para una reunión y nota que su mano está herida. Antes de entrar, le pide un momento y sin decir nada va a la farmacia. Poco después regresa con una crema y con cuidado la aplica sobre su piel, pero Kato por alguna razón no está acostumbrado a que alguien se preocupe por él y la rechaza, diciéndole que ya está acostumbrado a sentir dolor, así que prácticamente ha dejado de sentirlo. Esto conmueve a Maika, quien le hace prometer que no debe acostumbrarse al dolor porque siempre que tenga a alguien a su lado en quien confiar, no necesita soportarlo solo. En ese instante, Kato se da cuenta de que Shun se acerca y le dice a Maika que tiene algo en la cara y que cierre los ojos para quitárselo. Desde la perspectiva de Shun, parece que están a punto de besarse, por lo que corre inmediatamente para separarlos. Maika no le da importancia y no pierde tiempo en presentarlo como su novio, pero Shun no quiere saber nada sobre presentaciones, solo quiere que Kato le aclare qué estaba haciendo con Maika. Con aparente inocencia, él dice que solo le estaba quitando algo de la cara y que no ha pasado nada de lo que deba preocuparse. Shun acepta por ahora su explicación y se lleva a Maika del lugar. Cuando están solos la abraza y Maika al ver cómo se siente le aclara que solo tiene ojos para él. Mientras tanto se descubre que la madre de Shun era la persona que estaba hablando con Kato y le había dado la orden de acostarse con ella o de lo contrario no recibiría una cuantiosa recompensa. Maika regresa y Kato le pregunta si Shun se ha molestado, pero cuando ella le dice que ha arreglado todo y que le ha gustado ese lado de él, Kato comienza a sentirse incómodo. Más tarde la acompaña a casa y en el camino aprovecha para confesarle sus sentimientos. Le dice que Shun está en otro estatus, mientras que él desde que la vio se enamoró de ella. Antes de que Maika pueda decir nada, la abraza y le pide que lo elija a él y no a Shun. Maika quiere decirle que lo siente, pero ama a su novio, aunque Kato no la deja hablar y le dice que está dispuesto a esperarla porque sabe que será una batalla larga. A la mañana siguiente, Shun recibe un informe sobre Kato y parece haber descubierto algo sobre él. Horas después, Kato espera a Maika hasta la hora de salida para hablar con ella, pero Maika está incómoda con la situación y de inmediato le dice que ama a Shun y que su único objetivo es ser un buen apoyo para él. Kato le responde que lo envidia tanto que incluso lo odia. En ese instante, Shun llama a Maika, pero Kato toma su teléfono sin permiso y le dice a Shun que ella está con él y que no quiere que la moleste. Maika, por supuesto, se enoja por lo que ha hecho sin su consentimiento, pero Kato no está dispuesto a aceptarlo. Le dice que no le cederá nada a Shun mientras la abraza a la fuerza. Justo entonces llega Shun y la defiende. En ese momento, Shun revela que Kato había sido enviado por su madre para separarlos.
Lo que Shun no se imagina es que Kato le confesará que son hermanos de sangre. Resulta que Kato había sido abandonado por la madre de Shun en un orfanato. Un día encontró la dirección de su madre y decidió conocerla, pero cuando llegó la vio junto a Shun y ella prefirió ignorarlo, diciendo que solo era un niño perdido. Esto hizo que un gran resentimiento creciera dentro de él. Como pudo, trató de superarlo y sobrevivir solo, pero su madre lo contactó de repente y le pidió que separara a Shun de Maika, ofreciéndole una gran cantidad de dinero. Al principio él no quería aceptar, pero al descubrir que Shun era el presidente de la empresa donde trabajaba y que su vida de una u otra forma había sido más fácil, decidió aceptar el plan de su madre. En el presente, Kato acepta que al principio se acercó a Maika por el trato, pero ahora está realmente interesado en ella. Para no discutir más, les dice que se retirará por ese día, pero no se rendirá tan fácilmente. Más tarde, Maika consuela a Shun y nota su sufrimiento por lo que él y su hermano han tenido que pasar por la ambición de su madre. Al día siguiente, Shun se reúne con Kato e intenta convencerlo que deje atrás su resentimiento porque ha averiguado que aceptó el trato para salvar el orfanato donde creció. Astutamente, su madre usó su debilidad para forzarlo a aceptar. Sin embargo, a pesar de las súplicas de Shun, Kato no está dispuesto a ceder porque su único deseo es estar con Maika. Antes de irse, Shun le dice que hubiese sido maravilloso contar con un hermano mientras afrontaba sus dificultades. Aún cree que no es demasiado tarde y que si está sufriendo quiere ayudarlo porque son familia. Esa noche, Maika se acerca a Kato para pedirle que haga las paces con su hermano porque sabe que ambos han sufrido mucho y ya es momento de dejar atrás el pasado. Kato le dice que aunque él se retire, su madre nunca los dejará estar juntos, lo que solo traerá más sufrimiento a Shun. Maika recuerda lo mucho que Shun ha sufrido desde que descubrió la verdad sobre su hermano. Por eso le dice que ha tomado la decisión de romper con él. Cuando está a punto de llamarlo, Kato la detiene. Maika le explica que siempre se ha sentido sofocada por su familia y no quiere que ni él ni Shun se sientan de la misma manera. Si ambos permanecen juntos, todo el sufrimiento que están sintiendo no será tan doloroso porque tendrán a alguien en quien apoyarse. En ese momento, Kato recuerda las palabras de Shun sobre lo maravilloso que sería tener un hermano y sus ojos se llenan de lágrimas. Allí reconoce que ella está cansado de odiar a alguien. En la mañana, Maika se despide de todos sus compañeros, pues ese día regresará a Tokio. Kato también está allí y le da sus mejores deseos para el futuro. En la tarde, Maika regresa a la oficina central, donde Shun la recibe con los brazos abiertos. Más tarde van al apartamento de Shun y pasan la noche juntos. Al día siguiente, Maika despierta y lo primero que Shun le dice es que le presentará formalmente a sus padres. Sin embargo, su madre le informa que su padre no aparecerá, ya que considera que es una pérdida de tiempo, pues no aprobará su relación. Para ella, lo primordial es la empresa y el matrimonio solo es una extensión de ello. Molesto, Shun le reclama por la forma en que ha tratado a su hermano y a él, pero la mujer no muestra ningún remordimiento por lo que ha hecho. Maika intenta intervenir en defensa de los hermanos, aunque lo único que logra es que la madre de Shun se enoje y le arroje un vaso de agua encima. Justo en ese momento llega el padre de Shun. Sorprendentemente, el hombre defiende a Maika ya que la considera perfecta para su hijo por no haberse intimidado ante su esposa. Después le advierte a la mamá de Shun que no se meta más con ellos o tendrá que divorciarse de ella. Luego de que todos se retiran, la madre de Shun aún no puede aceptar su derrota y llora mientras dice que sus hijos deberían hacerla feliz. Al día siguiente, Maika descubre que la madre de Shun se ha ido de casa y no saben dónde está. Maika convence a Shun de buscarla y reconciliarse con ella, pues a pesar de todo lo que ha hecho, aún es su madre. Siguiendo sus palabras, él va a buscarla, pero no lo hace solo, sino junto a Kato. Ambos logran que la mujer recapacite y finalmente acepte las decisiones que sus hijos han tomado para sus vidas. Al rato, los hermanos hacen las paces y planean reunirse como familia. En la noche, Shun habla sobre su madre y sus planes de matrimonio ahora que ella ha aceptado su relación, pero Maika quiere pedirle un favor. A la mañana siguiente, Maika visita a su madre y le cuenta cómo siempre se ha sentido sofocada por sus ideas sobre el matrimonio. Por eso ha decidido vivir con Shun, pero sin casarse. Le dice que Shun es el chico que ella despreciaba cuando estaba en la secundaria. Ahora que se ha reencontrado con él, no quiere perderlo por sus propios miedos. Más tarde, Maika va al lugar especial que comparte con Shun. Segundos después, él llega y le cuenta que su madre lo ha llamado para pedirle que cuide de ella. Esto impresiona a Maika, ya que creía que su madre nunca cambiaría de opinión. Shun le explica que su madre fue tan feliz al casarse temprano que deseaba que su hija también lo fuera, pero no se dio cuenta de que eso se convirtió en una carga. Ahora que comprende cómo se sentía, ha cambiado su forma de pensar y por eso lo llamó. A partir de ese momento deciden que el matrimonio puede ser algo que se decida con el tiempo, pero mientras tanto vivirán felices juntos.
Y así termina nuestra historia. Si te gustan los dramas japoneses, por aquí te voy a estar dejando unos que seguro te van a encantar. Bye.